nos acompañan en este segundo panel que tiene por nombre Incertidumbre y Cambios en los Negocios. Tenemos un panel de primerísima. Nos da mucho gusto presentarles a Edmundo Vallejo, que es bueno, fue presidente de G Capital y ahora es un, ¿cómo te ponemos, Edmundo? Libre pensador propositivo. Sí, no te preocupes, Miguel. Yo aquí, si quieres, tomo la batuta, ¿eh? No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, pues ya te dejo a ti el micrófono y adelante, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Miguel. Muy agradecido con la oportunidad, aquí temprano, 30 de abril. Y bueno, me gustaría primero presentarme, Edmundo Vallejo. Yo soy ingeniero químico de la Universidad Metropolitana, Campus Iztapalapa, de hecho, primera generación. Estuve 30 años en el mundo corporativo y hace 10 años dejé ese mundo y ingresé a la academia. Estuve de tiempo completo en IPA de casi 9 años y hoy estoy en la academia, estoy en algunos consejos. Tenemos un par de libros, temas de participación ciudadana y también temas de negocio. Y bueno, pues es un verdadero privilegio estar aquí. Miguel, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y pues es un lujo tener este panel, como bien decía Miguel, y yo me gustaría presentarlos. Y antes de presentarlos, explicarles un poco la dinámica a ustedes que están aquí ya conectados. Lo que yo le pedí a los tres panelistas que ahorita voy a presentar es que después de que los presente, le daré la palabra a cada uno de ellos en orden alfabético. Y cada uno de ellos compartirá algunas ideas, algunas observaciones que tienen que ver justamente con el título de nuestro panel, que me parece que es un título súper importante y en el momento que estamos viviendo, incertidumbre y cambios en los negocios. Entonces, nuestros tres panelistas harán comentarios, 6, 7 minutos, yo llevaré aquí el control del tiempo. Y al terminar los 13 comentarios, pues lo abriremos a preguntas de la audiencia. Yo trataré aquí de hacerla de controlador de tráfico de preguntas. Trataremos de repartirlo entre nuestros panelistas y así transcurriremos este panel. Su punto de vista pues, será súper valioso por lo que hacen y ya los presentaré. Y faltando unos minutos, unos 10 minutos, tomaremos la última palabra de ustedes, la última pregunta. Y finalmente, nuevamente regresaré con los panelistas para pedirles un comentario de cierre a cada uno de ellos de un par de minutos. Ese es el formato y obviamente el objetivo pues es que de esta sesión nos llevemos un par de ideas a casa y a seguir trabajando en estos momentos donde necesitamos retroalimentación como la que nos van a compartir nuestros tres panelistas. Y habiendo dicho esto y explicado el objetivo y sobre todo el formato del panel, déjenme presentarlos. Nuevamente en orden alfabético de una manera muy simple y voy a hacerle injusticia porque los tres tienen unas trayectorias muy impresionantes, muy valiosas. Déjenme empezar con Enrique Bojorquez. Además, una cosa que me parece súper interesante del panel que organizó Miguel es que los tres panelistas tienen trayectorias muy distintas. Yo creo que le va a aportar al panel un valor adicional. Enrique Bojorquez es empresario. Enrique es ingeniero civil del ITESO y tiene 2 maestrías, una maestría en investigación de operaciones por el TEC de Monterrey y tiene un MBA en Adolfo Ibáñez allá en Miami. Y me imagino, Enrique, que habrás conocido a Alex Ruelas entonces allá en... Sí, cómo no, Ruelas Gossi. Me imagino, claro. Mucho. Hoy es presidente y director general de Sucrolic, una empresa que está metida en el tema de azúcar líquida y muy interesante su historia, director general de Coprobamex, es consejero de Agropecuaria Financiera, es presidente de la Asociación Mexicana de Financieras Especializadas y su empresa tuvo el Premio Nacional de Tecnología e Innovación hace algunos años. Es conferencista también en países, obviamente en México, pero en otros países, Estados Unidos, Dubái y otros países. Es un empresario, yo diría que enfocado particularmente en el mundo financiero y en el mundo agroindustrial. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Déjenme presentar a nuestro segundo panelista, Álvaro de Garay. Álvaro es un ejecutivo en el mundo corporativo y un académico. Álvaro estudió economía en la UNAM y tiene un doctorado en el tema ya en Inglaterra, en Birmingham. Álvaro trabajó muchos años y su enfoque en las instituciones financieras, tanto nacionales como multinacionales, de nombres muy conocidos, Grupo GBM, por ejemplo, Telmex,
Citibank México, Citigroup América Latina. Fue socio director de BIE Consultores y participa en comités y en algunos consejos, por ejemplo, comités de Fibra Maguire, una fibra muy importante en nuestro país, Fondo Nexus, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, y fue consejero de Royal Bank de Scotland. Pero también tiene, además de esta trayectoria como ejecutivo corporativo, particularmente en el mundo financiero, empresas nacionales y multinacionales, también tiene una trayectoria muy, muy importante en el mundo académico y durante 10 años fue la cabeza del EGADE, que es la escuela de negocios del TEC de Monterrey, de graduados, en el campus Santa Fe, y sigue siendo académico también. Así que Álvaro, bienvenido, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias. Muy interesante. Y finalmente quisiera presentar a Alejandro Villanueva, voy en orden alfabético. Alejandro, tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años cuando encabezaba Kellogg Foundation. Alejandro estudió administración en la Ibero y trabajó en McKinsey muchos años, 6 años, que en ese mundo de la consultoría, 6 años, Alejandro, son como 12. 6 años en diferentes proyectos en diferentes lugares del mundo. Él, además de ser la cabeza de la Fundación Kellogg, una fundación enorme a nivel global, ha estado también metido en temas de la organización de la sociedad civil. Fundó Posible, que es el programa de startups más grande que existe en América Latina. Y hoy, Alejandro, estás en Fundación Televisa, ¿no? Así es. No sé cuántos años llevas ya en Fundación Televisa. 8 más o menos. Ya, buenísimo. Pues nuevamente tenemos 3 panelistas de lujo, un emprendedor, un empresario, un ejecutivo, todos involucrados con el mundo académico. Y con esa presentación yo quisiera, en el orden alfabético, pues darle la palabra. Enrique, si comenzamos contigo, tu perspectiva sobre el tema del panel, incertidumbre y cambios en los negocios, y después continuamos con Álvaro y con Alejandro. Adelante, Enrique. Gracias, Edmundo, por tu presentación y es un honor estar con pues, mi amigo don Álvaro y con Alejandro compartiendo este panel. El título del panel, Incertidumbre y Cambio en los Negocios, es bastante interesante. Preparé unas muy poquitas láminas, no les quiero quitar demasiado tiempo. Y aquí más o menos voy a llevar el cronómetro para ver que no me pase, porque si no, en lo que lo ponga la siguiente línea. Yo lo tengo aquí controlado, así que tú no te preocupes, tú enfócate en tus láminas y yo aquí faltando un minuto para los 6, 7 minutos, yo te aviso, pero no te preocupes del tiempo. Perfecto. Ok, dale a la siguiente página. Efectivamente estamos viviendo un momento sumamente complejo, distinto, quizá entrando en la mayor recesión de que se tenga registro en la historia a nivel global, no nada más a nivel nacional, porque pues se nos atravesó por un lado lo del COVID. Este año habíamos amanecido con el tema del petróleo, con un conflicto en esa materia prima que impacta tantísimo en la economía mundial. Y pues yo pudiera pensar, o estoy convencido, que estamos en plena fase 3 en México, en el mundo, no nada más desde el punto de vista económico-financiero, no nada más en el tema sanitario, sino en el económico-financiero, a nivel empresarial. Fase 3, donde requiere efectivamente transitar con muchísimo cuidado en estas aguas turbulentas. Pasemos a la siguiente. En la siguiente, pues aquí lo esencial es la supervivencia, es sobrevivir. Y ya lo decía Darwin, que las especies que sobreviven, pues nunca son las más fuertes, rápidas, ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mucho mejor al cambio. Creo que es momento de pues, reflexionar sobre esto y empezar a actuar con mucha pues rapidez, ánimo, entusiasmo, a pesar de que se vea el panorama tan difícil. Vemos la siguiente. La siguiente lámina, pues básicamente estamos entrando
a un mundo nuevo, un mundo completamente diferente a como lo habíamos imaginado o a como estábamos acostumbrados hace tiempo. Esta videoconferencia es una prueba de ello, justamente, con el uso de la tecnología, pero pues donde nos está cambiando todo el entorno, las relaciones personales, las relaciones en el trabajo, los hábitos de consumo, todo tipo de enfoques en las empresas. Entonces, también pues esto hay que verlo con mucho cuidado. Los cambios son brutales en todos lados y yo pienso que muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Como cuáles, pues simplemente el tema de la interrelación en el trabajo. Muchos nos negábamos casi a tener videoconferencias, preferíamos, sobre todo los que somos de otra generación, como que el contacto personal. Pues nos guste o no nos guste, tenemos que empezar a cambiar. Nos guste o no nos guste, los latinos somos tan apapachadores, abrazarnos, besos, pues tenemos que empezar a moderar ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Pues porque esto va para largo. Sigamos con la siguiente. Afortunadamente, en este mundo nuevo nos encontramos con desarrollos tecnológicos, la digitalización, inteligencia artificial, análisis de datos profundos, etcétera, etcétera, que pues obviamente nos hacen la vida muchísimo más amable. Tiene sus pros y sus contras. La globalización hace que cualquier cosa que hagamos impacte de manera brutal en cualquier rincón del mundo, pero también no podemos negar que la tecnología nos trae demasiado confort, nos trae, pues digo, antes el podernos comunicar con alguien a mucha distancia, pues era un gran trabajo. Ahora pues como que al menos nos estamos viendo y conviviendo, etcétera. Entonces los negocios cambian brutalmente. El e-commerce pues también nuevamente muchos no estábamos acostumbrados o nos resistíamos, pues tenemos que entrarle. ¿Por qué? Pues porque el mundo ya es otro, ¿no? Demos a la siguiente. Básicamente el consejo más importante hoy y siempre es tratar de guardar, de conservar la liquidez en las empresas. Obviamente cuando estamos entrando en aguas turbulentas, pues tenemos que dar una revisada a los costos, tratar de ahorrar lo máximo posible, tratar de ser lo más eficientes posible. Entonces, siempre va a ser pues el punto clave. Se podrán decir demasiadas cosas, pero siempre el tema de la liquidez es fundamental para la buena marcha de cualquier tipo de negocios. Y por último, tengo una última lámina que nos habla básicamente de la creatividad, del ánimo. Y la creatividad pues no es tipo como cuenta luego la leyenda de Arquímedes cuando se estaba bañando en su tina y le vino una idea. Pues un poco es así, pero esa idea le viene, o a Newton cuando le cae la manzana, esas ideas vienen cuando uno está permanentemente buscándole en distintos escenarios, en distintos tipos de actividades, cómo mejorar, o algún problema, alguna idea nueva, algo distinto, pues es cuando surge la creatividad. Cuando uno realmente está o presionado, o bajo estrés, o con muchas ganas de hacer algo, existe la creatividad. Estoy convencido que pues el mundo ha enfrentado crisis mayúsculas en otras épocas, guerras mundiales en otras épocas, pero también siempre después de estas crisis vienen épocas de crecimiento, vienen épocas de recuperación, vienen épocas de bonanza, y pues la historia en ese sentido pues no se puede equivocar. Vamos a salir adelante en este momento de una grave crisis en la cual nos estamos encontrando. Quizá venga lo peor, pero quizá este escenario tan catastrófico va a requerir lo mejor de nuestros talentos. Entonces, básicamente, pues son ideas muy generales, muy rápidas, para tratar de
posicionar un poco algunos de los temas de este panel. Gracias. Enrique, muchísimas gracias. Muy apreciado tus comentarios de apertura. Álvaro, te paso la palabra para escuchar tus reflexiones sobre el tema. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, muchas gracias, Edmundo, por la presentación. Además, quisiera aprovechar rápidamente para agradecer a Miguel su invitación a participar en este panel y sobre todo por esta excelente iniciativa. Creo que ahora más que nunca es momento de generar ideas que nos permitan, pues, pensar en soluciones innovativas para enfrentar la crisis. Coincido en dos, bueno, me gustó mucho la presentación o las ideas de Enrique, porque son en cierta medida muy coincidentes con lo que yo voy a presentarles. Me gusta esta idea de la adaptación y me parece particularmente importante el tema de la liquidez. En este momento, pues todas las direcciones generales de las empresas, cualquiera que sea su tamaño, y si estas empresas cuentan con un consejo de administración, pues el esfuerzo está justamente concentrado, enfocado en mantener a la empresa a flote. Y esto efectivamente va a ser un ejercicio de adaptación que tiene que ser muy rápido para que no se hundan, para que no quiebren las empresas. En mi opinión, esto requiere una gestión efectiva en torno a 5 acciones claves. La primera de ellas es concertar acuerdos equitativos con todos los stakeholders para manejar la liquidez precisamente. Voy a hablar un poco de esto más adelante. Lo segundo, evaluar de manera permanente la necesidad de realizar cambios tácticos y estratégicos a medida que se aclare el panorama respecto a la duración y profundización de la crisis. La tercera acción, en mi opinión, debe ser desarrollar un plan de contingencia que permita instrumentar acciones de mitigación pues a corto y a mediano plazo. Y 4, mantener una constante y proactiva colaboración con los órganos empresariales. Y 5, finalmente, tener una política de estrecha coordinación con las entidades públicas. Con respecto al punto número 1, a la acción número 1, que es acuerdos equitativos con todos los stakeholders, pues eso es algo que se tiene que hacer precisamente para mantener a la empresa a flote, para cuidar la liquidez y evitar la quiebra. ¿Cómo se logra esto? Yo creo que se debe de alguna manera contar o establecer un proceso formal para que todas las partes interesadas, los stakeholders, participen, los proveedores, los empleados, los clientes, los bancos y desde luego los propios accionistas. Es imperativo que la alta dirección y el consejo delineen la mejor manera de compartir pérdidas temporales de ingresos. Y esto es un proceso que debe, en mi opinión, hacerse con mucho cuidado porque no todos los stockholders, todos los grupos tienen la misma capacidad de absorción de pérdidas. En estos momentos, la responsabilidad del consejo es asegurarse de que todos son tratados justamente. Porque hay que responder preguntas difíciles. Se despide gente, se bajan sueldos y salarios. Si esto se hace, por cuánto tiempo, en qué proporción, se paga a todos los proveedores, se pagan dividendos, no se pagan dividendos, etcétera. Ahora, una realidad es que tanto el grupo directivo como el consejo pues están tomando estas decisiones en un entorno de gran incertidumbre económica. Ya no digamos los otros aspectos que rodean o que definen esta incertidumbre. Entonces, esto no es un ejercicio fácil. La segunda acción que para mí es evaluar de manera permanente la necesidad de realizar cambios tácticos, así como ajustes a la estrategia de negocios a medida que se aclare el panorama respecto a la duración y profundidad de la crisis, ¿no? La dirección y el consejo, cuando exista un consejo de administración,
deben decidir qué tanto modificar la estrategia de negocios. El Consejo debiera pedirle a la alta dirección que sea innovadora, tal y como señala Enrique, ser creativa y que utilice todos los recursos a su alcance para transformar amenazas en oportunidades, para aprovechar al máximo las fortalezas de sus expertos en producción, mercadotecnia, etc. Y bueno, esto ya está ocurriendo. A mí me sorprende mucho la rapidez con la que algunas empresas están respondiendo. Por ejemplo, ya hay empresas en la industria metalmecánica que ya cambiaron de línea de productos. Ahora están algunas de ellas produciendo camas de hospital. Hay otras empresas que están fabricando equipo médico. Hay otras empresas, como por ejemplo Genoma Lab, que están iniciando la producción de spray y gel antibacterial. Entonces, hablando de esta adaptación a la que se refiere Enrique, yo creo que estas son las cosas que pueden realmente no solamente salvar a la empresa, sino a lo mejor permitirle a la empresa dar un giro estratégico y incluso convertir, como decía yo, las amenazas en oportunidades. La acción número 3, que creo que me parece importante, es crear un plan de contingencia en el que se contemplen 2 o 3 escenarios y que para cada escenario se establezcan claramente las acciones de mitigación. Lo más importante es que el comité de riesgos, que normalmente es el que maneja y el que administra este plan de contingencia, monitorea un conjunto de indicadores con base en los cuales el Consejo y la dirección puedan tomar decisiones oportunas. La cuarta, para mí, es tener una política proactiva de colaboración con organismos empresariales. Esto es muy importante porque las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, pues no pueden solas, necesitan organizarse, necesitan apalancar ciertas iniciativas con los órganos empresariales. Ya también hay mucho en este camino. El Consejo Coordinador Empresarial está trabajando con los 12 organismos empresariales para llegar a una especie de gran acuerdo nacional. Otro caso muy notable es lo que recientemente hizo el Consejo Mexicano de Negocios con BidInvest para aumentar el financiamiento a proveedores de grandes empresas. Y quinto y última acción es tener una política de coordinación con entidades públicas. Este es quizás el tema más difícil, dado que el gobierno ha sido como pues renuente a colaborar y a tener una respuesta, digamos, organizada. Pero aún así hay cosas positivas que reportar. Por ejemplo, los acuerdos que se lograron muy al principio de la crisis entre la Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión Nacional Bancaria para el Diferimiento de Pagos de Crédito. También, pues muy recientemente, la iniciativa del Banco de México para inyectar liquidez con el propósito de incrementar los créditos a pymes. Bien, aquí termino mi intervención y le cedo la palabra a Edmundo para que siga conduciendo el panel. Gracias a todos. Álvaro, muchas gracias por tus comentarios, muy apreciados. Alejandro, adelante, y yo quisiera invitar a nuestros participantes, aquí veo el número, que vayan pensando algunas preguntas. Yo aquí iré controlando las preguntas y compartiéndola al terminar la participación de Alejandro. Muchas gracias. Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias. Un gustazo otra vez estar aquí con ustedes. Y pues básicamente creo que construyendo sobre lo que ya comentaron mis colegas, hace 6 meses estábamos pensando en cómo el mundo iba a evolucionar con inteligencia artificial, con drones, con robots, cómo las fintechs estaban retando a los grandes bancos. Y ya estábamos en una dinámica muy importante de cambio, de transformación dentro de los negocios, de negocios tradicionales incursionando en comercio electrónico, negocios de comercio electrónico comparando tiendas físicas. En fin, ya estábamos en un ambiente increíblemente preocupado y enfocado en la evolución. Hoy, tan solo 6 meses después,
el mundo está pensando no solamente distinto, pero muchas industrias que por décadas habían sido los pilares de la economía, pues hoy están no solo de capa caída, pero también buscando de qué manera se pueden reinventar. Hoy, curiosamente, hay muchos proyectos. Adelante, te perdimos unos segundos, Alejandro. Ya, adelante, ya te escuchamos. Gracias. Adelante. Hoy hay muchos proyectos que regresan a promover estas actividades básicas, que regresan a motivar el que compremos en nuestras tiendas locales, que regresan a hacernos pensar en cultivar nuestra propia comida en las azoteas y en los patios, que regresan a que planteemos una mayor interacción con los adultos mayores, una mayor interacción con nuestros vecinos. Es decir, hoy hay una lógica muy diferente a la que estábamos viviendo hace 6 meses como sociedad. La gran pregunta hoy que muchos negocios y muchas personas están haciendo es si esa lógica va a cambiar o si regresaremos en cuanto bajen los números de la pandemia a la lógica normal de viajes intensivos, de grandes eventos multitudinarios y de cierta distancia de las personas que estaban cerca de nosotros para concentrarnos otra vez pues en nuestra propia lógica, en nuestras personas quizás más cercanas, pero sin tomar tanto en cuenta a las personas que físicamente estaban a nuestro alrededor. Hoy, como ya lo decía Alonso hace un momento, hay empresas de zapatos que cambiaron sus líneas para producir tapabocas y poder seguir operando y mantener el empleo al ser una actividad prioritaria. Hay personas que dejaron su empleo profesional para surtir abarrotes desde los pequeños comercios, y hay muchas empresas que se están planteando cómo va a ser la nueva lógica de los negocios. ¿Cuáles son aquellas actividades en las que habrá la posibilidad de crear más valor? Walmart, una empresa que había tenido retos para que su e-commerce despegara, obviamente ha tenido un crecimiento muy, muy importante en las últimas semanas en los mercados donde participa. Entonces, creo que hoy lo más interesante en términos de la incertidumbre es tratar de entender qué tan rápido las organizaciones pueden adaptarse a una lógica de mercado nueva que se plantea no solamente por las restricciones de movilidad, pero también por los cambios de paradigma que seguramente habrá y que quedará como una secuela de esta situación en millones de personas alrededor del mundo. Pero también nos invitará a reflexionar sobre qué tanto estábamos muy atrapados, muy atorados, muy aferrados a los viejos paradigmas. Vi una encuesta hoy en la mañana donde 70% de los CFOs entrevistados por una firma importante de consultoría y finanzas declaran que ellos mantendrían el home office ya no solo como una manera que permite a las empresas ser productivas, pero también para bajar una serie de costos importantes en términos de gastos de oficina y de ofrecer un espacio físico. Muchas personas que temían que sus colaboradores desde la casa pues, se iban a dedicar a ver la tele o a trabajos domésticos, hoy se están dando cuenta que la gente sí se puede responsabilizar y que existe la madurez para tener esquemas de home office. Entonces yo simplemente cerraría mi comentario diciendo, creo que hoy más que nunca, aquellas personas que estábamos aferrados a las maneras tradicionales de hacer negocios, pues la situación nos está obligando a repensar y a replantearnos cómo vamos a operar o cómo tendremos que operar hacia adelante y a darnos cuenta que las cosas no necesariamente eran como nos las imaginábamos. Alejandro, muchísimas gracias por tus comentarios muy, muy, muy valiosos. Muchas gracias a los tres por sus comentarios y me gustaría que entráramos a esta dinámica de preguntas. Déjenme nada más poner un par de reglas. Aquí yo puedo leer el chat y me gustaría que fuéramos muy puntuales en las preguntas y si me hicieran favor de decir a quién le están dirigiendo la pregunta, yo aquí trataré de coordinarlo. Y mientras comienzan a fluir las preguntas y todos invitados, por favor, déjeme hacer una primera pregunta, Enrique, para ti. Y tengo un par de preguntas también, una para Álvaro y una para Alejandro, que usaré más adelante.
Pero mientras damos tiempo a nuestra audiencia, Enrique, tengo una pregunta para ti que tiene que ver con el tema de esta discusión que está habiendo entre el mundo global y el mundo local. Uno de los temas que yo escucho es, pues, ¿cuál va a ser el impacto en la globalización de lo que hoy está sucediendo? Tú tienes mucha experiencia y trabajas día al día en este tipo de temas. ¿Qué opinas respecto a esto, respecto al impacto que va a tener a esa globalización antes de, y cuál va a ser la reacción de los mercados domésticos, nacionales, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de fabricación, etcétera? ¿Qué opinión? Y mientras yo voy leyendo los chats, los invito por favor a hacer sus propias preguntas. Adelante, Enrique. Pues gracias por la pregunta. Pues vamos, yo veo como que por un lado es un fortalecimiento en lo local, fortalecimiento porque ahora las empresas tienen que pensar en un impacto, pues no nada más a nivel del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el cambio climático, que es parte de la agenda mundial en los negocios, etcétera, sino sobre todo de un impacto en las comunidades o en las regiones donde uno está. Ahora, por el otro lado, el tema de la globalización, pues llegó para quedarse. Hace un momento me viene de inmediato la idea, o sea, México, por ejemplo, es muy difícil que nos aislemos, afortunadamente, del mercado de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita está bastante claro el tema. ¿Por qué? Pues porque por un lado, aquí hay actividades calificadas como no esenciales, pero en Estados Unidos, que ya les llegó el coronavirus un poquito antes que nosotros, como un mes y medio antes, ya están reiniciando las actividades económicas. Y entonces ayer sale una carta de senadores de Estados Unidos pidiendo que no paremos la cadena de suministro. Y la verdad es que tienen razón, porque si paramos la cadena de suministro un poco más de tiempo, pues lo único que va a suceder es que vamos a dar entrada a que busquen cadenas estables en otros lados. Entonces, pienso que el impacto es positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado nos va a forzar a mantener la actividad económica, pero también completamente con una diferente manera de actuar. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a tener que transitar con medidas higiénicas, sanitarias, con cuidados extremos, etcétera. Tipo como cuando fue, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, ¿no? A partir de ahí, en todos los aeropuertos del mundo se implementaron medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos otro tipo de enemigo. Pero sí, el impacto, ahora los negocios deben de pensarse a nivel no nada más económico, sino a nivel del impacto en la sociedad y del cuidado y la sustentabilidad, y va por ahí, y cada vez más, incluso los grandes inversionistas, bancos, fondos, etcétera, andan cuidando ya sobre qué tipo de empresas van a estar financiando, que vayan cuidando esa parte. Listo. Muchísimas gracias, Enrique. Muy apreciado tu perspectiva. Tengo una pregunta para ti, Álvaro, y nuevamente pues invito a ustedes a hacer sus comentarios, pero antes de compartirla, Álvaro, déjame leer esta pregunta de Alejandro Solís. Alejandro tiene una pregunta general, dice, muchas industrias hablan mucho de innovación y ahora que existe la presión para innovar, quieren permanecer en el status quo. Y la pregunta específica de Alejandro es, ¿qué industrias se ven beneficiadas de las circunstancias actuales? Se habla mucho de innovación, ahora quieren permanecer en el status quo, opina Alejandro Solís, y su pregunta es, ¿qué industrias se ven beneficiadas de las circunstancias actuales? Déjenme, si en estas preguntas me ayudan, por favor, apuntándole a alguno de los panelistas, me va a ayudar, pero ya que ya opinó Enrique, déjame pasar la pregunta. Álvaro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué industrias se van a ver beneficiadas de las circunstancias actuales? Pues yo creo que, vamos a decir, en primer lugar, las industrias que tengan
digamos, la flexibilidad para hacer adaptaciones en sus procesos de producción. Por ejemplo, mencionaba yo a la industria metalmecánica, pero sobre todo me estoy refiriendo a industrias de tamaño medio, que con pues, mínimos inversiones y mínimos ajustes en sus procesos pueden orientarse a otras industrias que les compran sus productos. Ponía el ejemplo de estas empresas que de pronto empiezan a producir camas para hospital, pero también en la textil, yo sé de muchas empresas que ya están empezando a producir, por ejemplo, batas y equipos de protección para gente que está trabajando en los hospitales. Curiosamente, en las últimas semanas yo he estado trabajando con un equipo justamente de una de las empresas donde soy consejero, y se han estado analizando pues listas de industrias diversas que se considera que que tienen la vocación o que tienen el potencial para reorientar su producción hacia clientes que demandan productos que en este momento están experimentando pues una demanda más fuerte, ¿no? Y pues están industrias como todo lo que tiene que ver con tecnología. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, ustedes sabrán que la acción de Zoom está subiendo muchísimo. Hay industrias como la química, que también está teniendo algunas oportunidades. Ya mencionaba yo el caso o industria farmacéutica, si le quieren llamar, como el caso de Genoma Lab. Y hay otras cosas que hay que considerar también, que son las industrias que pues colaboran entre ellas. Por ejemplo, se acaba de firmar un acuerdo entre Uber y PepsiCo, de tal manera que los choferes de Uber, que ahora tienen un poquito más mucho más de tiempo libre, tienen ahora la posibilidad de recibir en sus aplicaciones solicitudes de gente que trabaja en PepsiCo para desarrollar actividades mucho más, muy específicas y muy relacionadas con el negocio de PepsiCo. En fin, hay todo un catálogo de empresas que se están moviendo y que están analizando nuevamente dónde están sus oportunidades, dónde están surgiendo los nuevos clientes, dónde están cambiando las cosas y dónde se pueden aprovechar estas oportunidades. Álvaro, muchas gracias. Apreciado tu comentario. Alejandro, una pregunta para ti, de Miguel. Y te leo la segunda parte de la pregunta. No sé, alguien, si nos ayudan poniéndose en mute mientras vamos aquí trabajando con las preguntas. Alejandro, una pregunta de Miguel. Dice, después de esta crisis, Miguel pregunta si la desigualdad va a aumentar. Y alrededor de esta pregunta de si va a aumentar la desigualdad, si tú piensas que va a incrementarse la solidaridad de las empresas, la sociedad, los diferentes actores, ¿cuál es tu opinión? Tú conoces súper bien estos temas, estás muy involucrado. ¿Qué opinas al respecto? ¿La desigualdad va a aumentar o no? ¿Y cuál va a ser la reacción de los diferentes actores respecto a la solidaridad causada por esto? Gracias, Edmundo, y gracias, Miguel, por la pregunta. Creo que estamos en un parteaguas en el mundo, precisamente en términos de desigualdad. Hoy, la capacidad que tienen las familias de sobrevivir esta crisis, pues dependía muchísimo de su capacidad para generar ingreso. Hay millones de familias que por su actividad tradicional, probablemente de comercio informal o de ventas o de algunas otras actividades donde han desafortunadamente perdido sus empleos, los hace aún más vulnerables. En términos educativos, vemos cómo niñas y niños que tenían acceso a Internet, acceso a una computadora en casa, hoy tienen mejores posibilidades de seguir aprendiendo de lo que niños que no tienen esa infraestructura lo tienen. Vemos a muchas personas
que pueden acceder a servicios médicos o a cierta infraestructura que les permite mantenerse más saludables, siendo más resistentes que otras personas que viven en condiciones de mayor hacinamiento alrededor del mundo. Entonces, sin duda, uno de los grandes retos de esta pandemia es cómo va a impactar en abrir aún más las brechas de desigualdad entre las personas que pudieron mantener su ingreso, que pudieron cuidarse, niñas, niños y jóvenes que pueden seguir aprendiendo y que pueden seguirse educando, y otros que se quedan en condiciones mucho más frágiles ante los retos. En términos de si va a aumentar la solidaridad, creo que esa es una gran pregunta, porque hacia adelante lo que hemos visto en muchas crisis es que se da una gran solidaridad y una gran empatía de las personas en el momento que sucede la crisis, pero en general después tiende a desvanecerse, tiende a desbaratarse. Creo que hay un reto como sociedad de cómo logramos que los valores que se están fomentando durante esta crisis, que el reconocimiento que ahora tenemos a personas que nos están ayudando a todos a sobrellevar esta crisis y a las cuales antes dábamos por hecho y realmente no valorábamos mucho como sociedad, cómo podemos mantener la solidaridad no solamente hacia quien está en condiciones de mayor vulnerabilidad, sino también a quienes están próximos a nosotros y que antes, pues en muchos casos eran invisibles. Entonces, es difícil decir si va a aumentar o no, pero creo que sin duda estamos hoy en un parteaguas y dependerá de que pues todos los que consideramos que cerrar esas brechas de desigualdad, de inequidad y falta de oportunidad del mundo, trabajemos más que nunca para que podamos contribuir a que no incrementen, a que no se siga abriendo más esta brecha, porque es algo que al final nos va a devorar a todos. Muchas gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta, quisiera hacerte una pregunta, Alejandro, pero además hacer un comentario aquí. Carlos Blacaller tiene una pregunta para Enrique. Carlos, perdón si no estoy pronunciando bien tu apellido, pero antes de compartir la pregunta de Carlos para Enrique, Alejandro, aprovechando tu comentario, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos para que no se diluya ese sentimiento de solidaridad al que mencionamos? Esta crisis pues ya no tiene espectadores, ¿no? Todos estamos involucrados de una u otra manera atrás de esto. Entonces, ¿qué nos sugieres? Tenemos 100 participantes conectados. ¿Qué nos sugieres como sociedad para que no se diluya o al menos el impacto no desaparezca con el tiempo de esto que estamos viviendo? Y después sigo contigo, Enrique. Claro, mira, es difícil y podría caer muy fácilmente en un espacio moralista o romántico en el sentido de decir, bueno, pues ahora sí tenemos que reflexionar, tenemos que preocuparnos por los demás, porque eso es algo que podría decirse en cualquier crisis. Creo que como bien lo planteas, a diferencia de otros momentos donde la crisis está más localizada en un grupo de personas específica que perdió su casa por un terremoto, por un huracán, en una zona específicamente del país, o de un país, hoy prácticamente todas las personas de una forma u otra estamos siendo afectadas. Hoy el coronavirus no ha perdonado las vidas también de personas que tenían los recursos para atenderse en los mejores hospitales del mundo, al igual que las familias que acceden a los servicios públicos más básicos que tienen cercanos en su comunidad. Entonces, creo que lo que es más importante es aprovechar este tiempo para reflexionar cuáles son las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros, pero que también son importantes para que sigamos operando y cuestionarnos qué tanto requerimos las cosas que a veces parecían tan importantes o que nos movían para medir nuestro éxito en términos de lo que queremos hacer hacia adelante. Finalmente, diría yo, creo que una sociedad organizada siempre puede enfrentar mejor las crisis. Y creo que parte de lo que ojalá nos deje esta situación es que estemos mucho mejor organizados para poder enfrentar las que siguen y mucho mejor organizados para conectar con aquellas personas que en esta crisis nos ayudaron para poder mantener la solidaridad con ellos hacia adelante. Muchas gracias, Alejandro. Enrique, una pregunta de Carlos para ti. Carlos menciona que antes de esta pandemia del COVID-19, la tendencia de servicios venía siendo
hacia esquemas compartidos. Y hay un montón de ejemplos, Uber, Rappi, Airbnb, etcétera, etcétera. Y como tú comentabas o como has comentado, el tema de mayor cuidado y precauciones está en lo sanitario. Entonces, la pregunta de Carlos específicamente para ti es si tú estimas que estas precauciones de tipo sanitario pudieran revertir esta tendencia que venía llevándose a cabo sobre los esquemas compartidos o generar nuevas alternativas. ¿Qué opinas, Enrique? Gracias por la pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias por la pregunta y al revés. Yo pienso que entre más se especialice un servicio y dé un cierto valor agregado, es mejor aceptado. Yo estoy convencido que todas las medidas, por ejemplo, estas de higiene, de cuidados extremos, son las que le van a ir dando más confianza a la gente y por eso es que se fueron posicionando. Por ejemplo, como un ejemplo, en la Ciudad de México, ¿por qué se posicionaron los Uber? Pues porque la gente no confiaba en los taxis de la Ciudad de México. Tenían muy mala fama. Entonces llega algo con un servicio distinto y que te da confianza, que te da más seguridad y empieza a crecer fuertísimo y lo bueno es que jala a los taxistas a mejorar incluso en ese tipo de temas, ¿no? Ahora las medidas sanitarias llegaron para quedarse. Entonces, uno va a exigir ese tipo de medidas, pues en todos los niveles, ¿no? Y entonces cuando encargas comida o cuando encargas algún paquete por algún tipo de mensajería, etcétera, etcétera, pues pienso que se van a posicionar incluso servicios. Hace ratito mencionaba, aparte del tema de la higiene, es incluso el tema medioambiental. Hace como 3 semanas se me acercó un chico que le venían, que iba a exportar 30 toneladas de café de varias comunidades de Chiapas y se las iban a llevar a Alemania. Y entonces precisamente debe estar por salir el velero. Y yo le preguntaba, ¿cómo que por velero? Pues mándalo por barco, mucho más seguro, porque tenían toda una problemática. Porque el velero cuando venía, a mitad de camino o cuando iba saliendo en Costa de Marfil, se encuentran unos náufragos y entonces los tiene que devolver, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces decía, no, y tiene que salir máximo la primera semana de mayo, porque si no, cuando llegue allá, digo, ¿y por qué tanta complicación? Precisamente por ese enfoque, ¿no? O sea, de que va a llegar, tipo como la activista sueca, que viene sin contaminar, que viene orgánico, que viene sustentable, etcétera. Entonces, pienso que al revés se van a promover ese tipo de servicios que tienen valor agregado y que cada vez impactan más positivamente en la sociedad. Muchas gracias, Enrique. Muy apreciada tu perspectiva. Álvaro, un par de preguntas para ti más o menos en la misma línea. Una pregunta de lo que comentabas, tú hablabas de la colaboración y tocaste el tema de entidades públicas. Y Begoña pregunta, ¿cómo se puede motivar una genuina colaboración cuando se mantiene una narrativa de confrontación? Esa es una pregunta que hace Begoña. Y una pregunta más o menos en la misma línea la hace Montserrat. Dice, Álvaro, ¿qué opinión tienes de las medidas del gobierno federal con respecto al manejo actual de la crisis? Entonces, estas dos preguntas dirigidas para ti, ya que tú abriste el tema de colaboración, el tema de entidades públicas. Sé que abrimos un tema que podríamos estar horas tocando esto, pero ¿tu opinión cuál es? Me parece dos preguntas muy interesantes. La pusieron fácil, ¿eh? Dos preguntas muy fáciles de contestar. Bueno, yo creo que, vamos a decir, están pasando, lo que yo veo es a un cierto nivel en el gobierno, está habiendo muy buena respuesta y por eso mencioné el caso de la Comisión Nacional Bancaria y la Asociación Mexicana de Bancos. Si ustedes se acuerdan, fueron, en primer lugar, fueron los bancos los primeros en poner sobre la mesa la iniciativa de que se difiriera el pago de hipotecarios. Esto fue gestionado a través de la Asociación Mexicana de Bancos y hubo muy buena respuesta de la Comisión Nacional Bancaria.
Incluso hablando también de la iniciativa sobre la iniciativa del Banco de México también fue muy rápida, fue muy bien recibida. El Banco de México no es propiamente, no es el gobierno, es parte del Estado mexicano, es un órgano autónomo, pero los pongo como ejemplos de cosas que están sucediendo porque pues ha habido, pues, se va tomando conciencia del tamaño del desafío que está enfrentando el país. Yo creo que estos ejemplos de alguna manera están permeando en la esfera pública. No han llegado todavía, por desgracia, al presidente. Creo que el presidente está viendo las cosas desde una perspectiva que, en mi opinión, no es la correcta, porque parte de una serie de ideas que no tienen sentido en el contexto actual, ¿no? Sobre cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol del sector público, etcétera, etcétera. Yo creo que esta iniciativa, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial de concretar un gran acuerdo nacional va a ayudar mucho, porque a final de cuentas, pues todos tenemos que jalar en la misma dirección y es en el interés de todos, incluyendo al gobierno federal, que se vayan superando todos estos problemas que estamos enfrentando. Entonces, lo que yo veo es que el sector privado se está moviendo con mucha rapidez, pues por varias razones. Primero, pues porque a nadie le interesa quebrar y que sus negocios fracasen. Pero además yo sí veo un genuino sentimiento de solidaridad con todos los stakeholders, o sea, la iniciativa, digamos, de apoyar esta iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios de apoyar a sus proveedores para la proveeduría de las grandes empresas, o lo que ellos llaman las empresas ancla, pues es otro ejemplo de cómo el sector privado está respondiendo y en alguna medida creo que esto tiene que ir permeando y tiene que ir teniendo un efecto positivo en la respuesta del sector público. A medida que las cosas se agraven, a medida que las crisis sean cada vez más fuertes, tendrá que haber una respuesta buena, mala, lenta, rápida, etcétera, de parte del gobierno federal. En ese sentido, todavía mantengo un optimismo de que las cosas van a cambiar y de que las cosas van a mejorar. Con respecto a la segunda pregunta, creo que la labor que están haciendo en particular las cámaras que agrupa el Consejo Coordinador Empresarial son muy buenas. Yo participé, como miles de gentes lo hicieron a través de una videoconferencia organizada por Carlos Salazar, y es notable la cantidad de iniciativas y de cosas que se están haciendo. Y yo insisto en que esta gestión, esta promoción va finalmente a tener resultados. Yo percibo que a nivel, digamos, de secretarías de Estado o de algunos funcionarios públicos hay conciencia. Tengo incluso gente que conozco que está muy consciente de que la respuesta del gobierno ha sido lenta, ha sido insuficiente, pero se sienten incómodos, se sienten descontentos con lo que está pasando. Entonces, yo estimo, quizás con cierto optimismo, que vamos a entrar a una etapa más positiva y de mucho más respuesta en las próximas semanas. Oye, Edmundo. Sí, adelante. ¿Le puedo poner un poquito de sal y pimienta al comentario? Pero y a la pregunta? Solamente muy poquito, Enrique. Adelante. Muy poquito, te lo prometo. Muy, muy poquito. A ver, yo pienso que claramente para sacar al país, hablando a nivel macro, se requiere efectivamente la participación y la colaboración de la iniciativa privada y del gobierno y de toda la población en general. Pues porque todo el mundo tiene algo que hacer y algo que aportar. A mí en lo personal no me ha gustado mucho
cómo está avanzando esto. Yo no veo que sea rápido. Desde mi punto de vista, son lentos. El tema de la ABM, por ejemplo, cuando piden diferimiento de 4 meses, de 4 a 6 meses, yo pienso, es una medida insuficiente a todas luces, porque en 4 meses, si acaso pasó la emergencia sanitaria, estamos en plena recesión. Deberían de haber pedido plazos mucho más largos. Pero como que la estrategia inicial fue irse poco a poco. Por eso cuando salió Carlos Salazar y Antonio del Valle de Palacio, que decían, abril es conservar el empleo y luego vemos en mayo. Ya después se rompió todo eso, ¿no? Pero veo que hasta este momento prácticamente todas las, y de cada una de las organizaciones, las propuestas son bastante acotadas. Solo veo una en donde casi todo mundo estaba de acuerdo y que impactaba muy positivamente a todos los contribuyentes en México, que era la devolución expedita del IVA. Y ese, el presidente se los compró. Ese, el presidente dijo, lo vamos a hacer. Hagan de cuenta que desde que lo dijo el presidente, ya todo el mundo lo dio por hecho y como que ya se está devolviendo. Y todavía no ha sucedido, por lo menos yo en las empresas y con los empresarios con los que platico, pues sigue esa misma lentitud. Pero pareciera que ese ya es un camino superado. Pienso que hay una gran desconexión preocupante entre organizaciones empresariales y el gobierno, preocupante, porque así menos vamos a llegar a algo. O sea, claramente se necesita conjuntar esfuerzos y pienso que hay que cambiar un poquito o mucho la estrategia. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Enrique, y gracias, Álvaro, también por tu comentario. Alejandro, una pregunta para ti que tiene que ver con el tema de recursos. Recursos a la luz de la escasez que está habiendo de recursos. ¿Cuál va a ser el impacto en el sector social? ¿Cuál va a ser el impacto en las fundaciones, en las organizaciones de la sociedad civil? Porque está habiendo una restricción enorme de este tipo de recursos, particularmente financieros, pero recursos desde diferentes ángulos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo pronosticas el futuro de este tipo de organizaciones? Yo creo que uno en estas situaciones, desde luego, pues puede ver las caídas, las décadas perdidas, lo que no va a tener, la ausencia de recursos. Y muchas personas creo que es fácil caer en este tipo de pensamiento derrotista. Y no las culpo, por cierto, porque permanentemente estamos escuchando al respecto y nuestros cerebros en general están diseñados para estar muy atentos a lo malo, a lo negativo, a lo que nos plantea un riesgo, a lo que nos plantea un peligro. Entonces es muy fácil caer en la tentación de pensar lo difícil, lo complicado, lo terrible que va a ser el futuro a partir de lo cómodos y lo felices que estábamos. Creo que la situación actual es una sacudida al sector social en el sentido de que tenemos no solamente que ser más eficientes, pero sobre todo tenemos que replantearnos la manera en la que trabajamos. Uno, para asegurarnos que estamos creando valor y dos, para así buscar maneras distintas en las que podemos ser efectivos trabajando con menos recursos. Eso, en mi opinión, no necesariamente es malo, al contrario, es una oportunidad para replantearnos cómo estábamos organizados, cómo estábamos y dónde estábamos buscando los recursos y el financiamiento para poder trabajar, pero también para asegurarnos que estamos creando valor real. Hoy más que nunca, creo que vamos como sociedad a tener que ser muy selectivos en qué invertimos nuestros recursos públicos, nuestros recursos privados en el sentido de lo que compramos, de en qué invertimos, en qué gastamos y también nuestros recursos destinados a la solidaridad, a la empatía, a donárselos a otros para que puedan ayudar a construir una mejor sociedad, una sociedad más resistente, una sociedad con mayores oportunidades para todos sus miembros. Entonces, yo, la verdad es que más allá de que, desde luego,
pues, en un entorno donde la economía no crece, es obvio pensar en que habrá restricciones importantes en los recursos, en una economía donde todos los actores están cuidando su liquidez porque no saben cuánto tiempo van a tener que aguantar y no saben cuánto tiempo va a durar esta situación. Es muy normal que los presupuestos empresariales, gubernamentales, filantrópicos se restrinjan de manera importante. Pero insisto, creo que hoy la oportunidad está en ver cómo vamos a hacer las cosas. En primer lugar, para asegurarnos que cada peso que tenemos es mucho mejor invertido de lo que hacíamos antes y que realmente estamos creando valor con las actividades que estamos llevando a cabo. Me parece que dentro de lo terrible que es para muchas millones de personas, millones de familias, también estamos viviendo tiempos muy interesantes, muy demandantes intelectualmente y que nos obligan a salir de una zona de confort en la que muchas organizaciones probablemente estábamos con modelos que nos habían funcionado suficiente para hacer nuestro trabajo y que hoy pues esos modelos se están quedando atrás y nos están obligando a repensarnos. Alejandro, muchas gracias. Hay una pregunta de Diego Orozco para Enrique. Voy a refrasear un poquito la pregunta, pero antes de plantearte la pregunta, Enrique, déjame, escuchando a Alejandro, un comentario para Miguel Gallo, para Neftalí, que están obviamente conectados. Yo creo que esto que menciona Alejandro y que estamos viviendo, me parece que abre un reto también, una posibilidad muy interesante para ustedes en este planteamiento de la maestría que ya arrancaron y que está corriendo, que tiene que ver con muchos de estos temas. Me parece que a la luz de lo que está sucediendo va a ser súper importante sentarse y replantear si el programa, los cursos, los objetivos dejaron de cumplir algunas cosas, se abren oportunidades en otras. Me parece que el comentario de Alejandro, pensando en el programa, me parece que abre esa necesidad y esa oportunidad para hacer ciertos replanteamientos. Enrique, voy contigo. Diego Orozco hace un comentario, dice, déjame empezar con la parte final de su pregunta, dice, vendrá otra crisis en el futuro no muy lejano, una crisis muy grande de algún tipo, no especifica cuál. Y su pregunta es esta crisis, ¿qué está dejando a los líderes? ¿Qué estamos aprendiendo los líderes? Que nos tomó esta crisis muchísimo, nos tomó desprevenidos. ¿Qué estamos aprendiendo? De modo tal que desde el punto de vista del liderazgo, cuando llegue otra crisis, y él dice en un futuro no muy lejano, ¿qué tomaremos de esta como líderes y estaremos preparados para la que sigue? Bueno, yo creo que la lección más grande que nos está dejando y esto porque todavía hace 2 meses que estaba de viaje en el extranjero y hablando con algunos empresarios, hace 2 meses empezaba a escucharse un tema del coronavirus en Wuhan, pero todo el mundo lo desdeñaba, todo el mundo decía, no, esto no va a tener impacto, esto no es tan grande, esto está muy focalizado, etcétera. ¿Qué nos está dejando esta crisis? Lo primero es que lo improbable es probable, que debemos de esperar todo tipo de circunstancias, que debemos de estar muy atentos, que debemos nuevamente de quitarnos tantas ataduras y tanta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es normal. Antes las empresas, los cambios en los procesos, en los nuevos productos, en los nuevos servicios, pues pasaban décadas cuando se modificaba algo más. Ahora los cambios vienen mucho más rápidos. Entonces tenemos que estar bastante atentos. Efectivamente, después de esta, seguramente vendrá otra crisis. ¿Por qué? Pues porque pues las vamos provocando por distintas circunstancias, pero siempre salimos más fortalecidos. Hablan de la desigualdad, que es un tema que también me apasiona, y bueno, hay que reconocer que cada vez hay menos hambruna, aunque hay muchísimo que hacer. Hay una gran desigualdad porque hay una grandísima riqueza concentrada, etcétera, todo eso. Pues, ¿qué nos deja? Pues que debemos de trabajar fuerte
para hacer un mundo mejor, un mundo más habitable, etcétera. Pero sobre todo para mí lo más, se puede decir, ilustrativo es que todo puede pasar y más vale que nos quitemos esas ataduras y esta resistencia natural que siempre tenemos al cambio, y al revés hay que tratar de impulsar y ver qué es lo que viene permanentemente. Listo. Muchas gracias, Enrique. Álvaro, una pregunta para ti. Desde el punto de vista de educación, muchos años involucrado en la academia, cabezaste GADE Santa Fe, la Escuela de Negocios de Graduados del TEC de Monterrey. ¿Cuál es el impacto en términos generales de esto que estamos viviendo en la educación, particularmente educación a nivel escuelas de negocios, a nivel esos temas que nos interesan a los que estamos en esta llamada? Me parece una pregunta muy, muy interesante, muy relevante. Yo creo que la crisis que estamos viviendo por la pandemia, con sus efectos económicos, nos está poniendo a prueba a todos. Y por supuesto las instituciones educativas no serán la excepción. ¿A qué me refiero? Que hay una serie de temas que se discuten, que se hablan en las aulas universitarias. Y cuando llegan estas crisis es el momento, es algo así como el momento de la verdad, porque realmente hay que ver si todo esto que se está enseñando en las aulas, pues se está traduciendo en acciones concretas. Por ejemplo, creo que alguien lo mencionaba en alguna de sus preguntas, se habla mucho de innovación, se habla mucho de creatividad, se habla mucho de liderazgo. Y en estos momentos de cambio y de incertidumbre, que es el tema de este panel, pues yo creo que la respuesta tiene que estar guiada, tiene que haber mucho liderazgo, tiene que haber mucha creatividad, tiene que haber mucha innovación. Entonces son los temas que pues están presentes en muchos de los cursos que se imparten en las maestrías de administración y bueno, nos va a poner a prueba a ver si esto realmente se está enseñando bien, si esto se ha asimilado, si los cursos han tenido realmente el efecto transformador y formador que se supone que deben tener para que las personas que estén en las posiciones de mando, las personas que tienen capacidad de decisión, puedan realmente aprovechar esos conocimientos y esas experiencias en el aula y traducirlas en acciones. Y al mismo tiempo, yo creo que la misma crisis nos hará a los que damos clases o impartimos cursos sobre estos temas, pues considerar seriamente la posibilidad de ajustarlos, actualizarlos y modificarlos para que pues cumplan cada vez mejor con su cometido, que es, como decía yo, formar líderes y líderes transformacionales, líderes que sean efectivos en la gestión. Y esta crisis que estamos viviendo pues es una gran prueba para todos, que sí creo que va a cambiar y nos va a hacer revisar con mucho cuidado el modelo educativo, la currícula, los temas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Álvaro. Una pregunta, Alejandro, para ti. Te pido ahí que te pongas tu cachucha ahora de institucional y tu cachucha de consultor en su más grande amplitud. Y es una pregunta de Fernando Castro. Fernando describe aquí en la pregunta pues todo lo que está sucediendo, las implicaciones en home office, trabajando remoto, despido, reducción de sueldos, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de empresas, ¿cuál es tu recomendación a la luz de esta incertidumbre que está surgiendo para mantener ese talento, para reactivar, para adaptar la capacidad de consumo de la población, digamos, a la luz de lo que está sucediendo, para mantener en la medida de lo posible ese dinamismo de la economía que nos permita incrementar la capacidad de consumo de la población? Tú estás cerca de muchas instituciones de diferentes ámbitos. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Mira, creo que
Hoy es muy interesante la situación y está demandando no solamente nuestra creatividad en términos de innovar y de adaptarnos, pero también en términos de negociación. Creo que hoy es muy importante, y por ahí veía yo un comentario en el chat alrededor de los sindicatos, etcétera. Creo que hoy un elemento que es muy importante es cómo podemos articular un nuevo pacto, un nuevo arreglo dentro del ecosistema de nuestra empresa, donde no se convierta en uno gana todo y los demás pierden. Es decir, ¿cómo puedo articular? Si yo soy el empleado, claro, yo no quiero que me toquen mi ingreso, mis prestaciones, mis condiciones, y quiero que la empresa se coma completo el problema. Si yo soy la empresa, digo, pues yo no me puedo comer completo el problema porque no voy a subsistir, entonces detajo a los empleados o detajo a los proveedores. Si yo soy el proveedor, quiero que me entiendan y me paguen, pero yo a la vez, pues no necesariamente estoy siendo congruente en esa misma solicitud hacia mis colaboradores. Entonces, hoy estamos ante la necesidad, me parece, que para pasar este momento, se tiene que construir un pacto donde todas las partes que están involucradas con la empresa entiendan no solamente dónde están paradas y piensen no solamente en cómo van a sobrevivir ellas mismas, sino piensen de una manera mucho más solidaria, mucho más empática, pero no solamente por los otros, también por uno mismo, porque uno no puede hoy pensar que puedes tomar las decisiones de manera centrada o egoísta, solamente pensando en ti o en la parte que tú representas, y pensar que eso al final no se te va a regresar en un problema por falta de talento, por maltrato eventualmente a tus proveedores, que bueno, hoy puede ser que dependan de ti, pero claramente las personas, los seres humanos, construimos lealtades, construimos relaciones personales de agradecimiento o de resentimiento. Y creo que ese pacto es primordial hacia adelante. Y el otro punto que haría es que hoy muchas empresas, para poder generar este dinamismo, están también en esta decisión muy difícil en el sentido de decir, cuido lo que tengo hoy y preservo lo que venía haciendo. Si yo trabajaba para la industria hotelera, me hago un poco para atrás, trato de aguantar hasta que los hoteles vuelvan a abrir, vuelva a funcionar y regreso con todo a trabajar en lo que siempre hacía, o aprovecho mis capacidades que tenía para ser un proveedor de la industria hotelera y evoluciono para ofrecerle a un sector que hoy está siendo dinámico y que me pueda generar nuevas oportunidades de negocio. No es una decisión fácil. A veces pareciera que si estás del lado de la innovación dirías, no, pues adáptate y evoluciona, pero no es una decisión fácil, no es una decisión obvia, porque muchas empresas tienen un legado, tienen una construcción gigante, no solo en términos materiales, pero en términos mentales y emocionales, de la que no es fácil desprenderse para poder empezar a buscar en otros espacios. Entonces, creo que también tenemos que hacer esa reflexión. Me parece que no hay una respuesta que sea perfecta para todos, pero la lección quizás más interesante que nos queda para poder hacia adelante regresarle este dinamismo a la economía del mundo es que varios años, cada vez que termina el Foro Económico Mundial, nos dicen las tres grandes amenazas al mundo son el terrorismo, el cambio climático y las pandemias. Y sinceramente me quedo con que esa advertencia que nos habían venido haciendo por años, el terrorismo lo estamos combatiendo más con la fuerza militar que con la posibilidad de dar mayores oportunidades a personas que no las tienen. En términos de cambio climático, me parece que hay algunos esfuerzos y que hay una nueva generación de niñas, niños y jóvenes que está creciendo con la mención de este problema y que seguramente estarán más sensibles, pero en general creo que lo que hacemos como sociedad todavía es limitadísimo. Y en términos de prepararnos para una pandemia, pues aunque nos lo venían avisando los últimos años, año con año, creo que muy pocos se prepararon y muy pocos estaban listos para trabajar ahí. Entonces creo que sí tenemos que tomarnos mucho más en serio estos retos de amenazas globales y poder identificar cómo nuestra actividad empresarial
no está enfocada exclusivamente en ganar dinero y en crearle valor a los accionistas, pero tiene un propósito. Está enfocada en cómo resuelves un problema, cómo mejoras la calidad de vida de las personas, cómo sirves a construir un mundo mejor, donde las utilidades son una consecuencia y son el motor para darle sostenibilidad a ese producto o ese servicio, pero no son el fin último. Ese me parece que para dinamizar la economía vamos a tener que repensar cuáles son las motivaciones de las empresas y que el reporte trimestral a la bolsa es muy importante, pero al final hay una idea de creación de valor de mayor plazo, que es lo que tiene que orientar nuestro trabajo empresarial. Muchas gracias, Alejandro, muy claro. Déjenme tomar dos preguntas en una sola para ti, Enrique, y esta combinación será la última pregunta. Y después de tu respuesta, Enrique, me gustaría pedirles a ustedes tres, en orden, como empezamos, en orden alfabético, 2 o 3 minutos de comentarios a manera de cierre en la línea que ustedes juzguen, antes de pasarle la palabra a Miguel para cerrar esta sesión. Pero Enrique, 2 preguntas para ti, una de Pamela, y ambas tienen que ver con el tema de empresas pequeñas, ¿no? Una de Pamela dice, ¿cómo pueden salir adelante las pequeñas empresas si nadie nos otorga créditos? Cuando dice pequeñas, ella lo pone entre paréntesis, por ejemplo, 25 personas. Si nadie nos otorga créditos, los créditos están enfocados a empresas más grandes. Y Evadán también hace una pregunta con respecto a la empresa pequeña. Dice, ¿cuáles son los aspectos clave de una empresa pequeña debe enfocarse para diseñar e implementar un plan de contingencia de manera efectiva? Entonces, dos preguntas de ellos alrededor del tema de las empresas pequeñas. Adelante, Enrique. Gracias. A ver, el primer tema enfocado al tema de las empresas pequeñas. Fíjate que es muy cierto, 25 personas es una pequeña empresa y esto es lo que aparentemente luego no se ha entendido, ¿no? Es una pequeña empresa, pero ya es un negocio como muchos abundan en este país. Aquí tristemente yo estoy viendo o siento que los bancos se están contrayendo, se están concentrando en los clientes actuales, sobre todo en empresas más grandes. Hay poco financiamiento. Por eso, pues México es el país que tiene el mayor rezago en inclusión financiera en toda América Latina. Uno de los que mayor rezago en inclusión financiera en el mundo. Entonces, eso sí es bastante, pues es una deuda, es un tema que hay que resolver y es un tema que sí está en la agenda del gobierno, ¿no? Yo diría que si no tienen financiamiento, me imagino que le han de haber insistido por muchos lados al sistema bancario que busquen otro tipo de figuras, que ya hay muchas figuras diferentes. Bueno, yo precisamente presido una asociación de financieras especializadas, Sofomes y algunas otras que dan financiamiento a todo tipo de tamaño. Lástima que no tienen el tipo de difusión y como que todo luego nos alinea a un poco el tema de la regulación bancaria, pero bueno, incluso hay muchas fintechs que dan financiamiento. Entonces, pues claramente por ahí se deben de ir. La segunda pregunta iba enfocada a cómo sobrevivir. Obviamente depende del giro en el que estén. Hace un momento, cuando preguntaban, hay sectores que se han beneficiado y en exceso y hay otros que bastante mal están pasando. Los más beneficiados, pues para mí son farmacéutico, entonces han surgido muchas empresas que hacen geles, mascarilla, cubrebocas, etcétera, etcétera. El tema de la alimentación,
pero el tema de la mensajería, el tema, o sea, hay que buscar fortalezas. Ahora sí que como para dar un consejo más específico, pues habría que entender un poquito más la problemática que está sufriendo y ver si hay posibilidades de adaptarse quizá a un nuevo producto o a un nuevo servicio. Estoy convencido que salida hay. Y por el otro lado, esta pandemia o esta fase 3 pues no va a durar eternamente, ¿no? Entonces, con muchos cuidados, pero soy el más convencido que México tiene un buen futuro y que vamos a empezar, después de tocar fondo, estamos en este camino, pues va a empezar un camino de reactivación económica muy fuerte y hay mucho talento y hay que apoyarnos mucho en la tecnología, en la creatividad, en la innovación, en todo eso. Yo por ahí al principio en mi ponencia puse el mail. Con mucho gusto, cualquiera que tenga alguna duda o algo así, puede escribir y sería un gusto poder apoyar a alguien con algún tipo de ideas o sugerencias. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, nos quedan 10 minutos. Me gustaría, y déjame empezar contigo, Álvaro, para darle un respiro aquí a Enrique. Me gustaría pedirles a los 3 panelistas, primero Álvaro, después Alejandro y cerramos con Enrique, 2, 3 minutos de comentarios a manera de cierre en la línea que ustedes decidan y al terminar pasarle la palabra a Miguel para que despida este evento. Adelante, Álvaro. Gracias, Edmundo. Bueno, pues yo quisiera insistir en que este es un momento en el que se necesita críticamente un buen liderazgo. Hablando específicamente del sector privado, creo que los directores generales y la alta dirección tienen una responsabilidad muy grande. En primer lugar, como ya lo mencionaba antes, para, digamos, manejar esa relación con todas las partes interesadas, los stakeholders, como se les dice, proveedores, con clientes, con accionistas, etcétera. Ahí la colaboración depende mucho de cómo se presenten las cosas, cómo se manejen, y esto a su vez depende mucho del liderazgo. También se va a necesitar mucho liderazgo para promover acuerdos sectoriales y acuerdos con entidades del gobierno. Efectivamente, falta mucho por hacer, hay renuencia, pero precisamente aquí lo que se necesita es un fuerte liderazgo muy efectivo, muy tenaz, muy persistente. Y tercero y último, se necesita un gran liderazgo para ir haciéndole ajustes a la estrategia del negocio. Como hay incertidumbre, como hay señales cruzadas, como la información es parcial, como están pasando muchas cosas al mismo tiempo y muchas de ellas no son muy edificantes, pues también es muy importante que la dirección de la empresa, y si tiene un consejo mejor, se sienten y estén evaluando continuamente qué ajustes se tienen que hacer a la estrategia. Yo siento o me declaro optimista. Yo creo que el futuro de México es muy bueno, a pesar de muchos obstáculos, a pesar de muchas dificultades que estamos viendo. Yo sí veo con muy buenos ojos las iniciativas que se están tomando en muchas empresas, la forma como se están manejando las cosas. Hay otras que van rezagadas, hay otras que están más lentas. Incluso, pues desde luego hay una gran cantidad de empresas pequeñas que no tienen los recursos, que no tienen ni económicos, ni humanos, ni tecnológicos para la respuesta o para producir la respuesta ideal. Pero bueno, todo esto nos va a ir haciendo fuertes, como dice Enrique. Yo creo que al final del día saldremos bien y habrá muchas lecciones aprendidas que nos harán ser pues, una mejor sociedad. Hasta ahí mi comentario, Edmundo. Álvaro, muchísimas gracias. Alejandro, adelante, por favor.
Gracias. Quisiera aprovechar estos últimos minutos para responder algunas preguntas que vi en el chat sobre los micro negocios, las pequeñas empresas de 1 empleado, 5 empleados, 20 empleados, ¿qué les pasa? Yo creo que parte de lo que, o la reflexión que yo estoy haciendo y que junto con el equipo de personas en el que participo estamos haciendo es este tema de emprender y de los micronegocios hacia adelante, cómo va a evolucionar. Creo que hace unos años me acuerdo que a un amigo consultor de una firma de mucho prestigio le hablé un poco de cómo había yo visto que las cooperativas resolvían la pobreza en lugares muy complicados y se rió de mí y me dijo, Alejandro, estás volteando a los 70s, no estás volteando hacia el siglo XXI. Y yo creo que hoy el modelo de emprendimiento solidario, de emprendimiento colectivo, de emprendimiento colaborativo, va a ser una de las maneras en que estos micronegocios puedan sobrevivir. Si las 5 tienditas que están ubicadas en la misma manzana pudieran comprar juntos, pudieran compartir o buscar sinergias sin que cada uno deje de tener su negocio, pero colaborando con otros comercios que están en la zona, probablemente eso las vuelva más resistentes. Si trabajo en alianza con otras micronegocios para integrar una pequeña cadena productiva, para poder integrar una proveeduría más atractiva para una gran empresa, probablemente puedo sobrevivir mejor. Si me organizo con otras personas en una cooperativa, la formalizo, tomamos decisiones de manera democrática y pensando en el colectivo en lugar de solo pensar en lo individual, es probable que pueda sobrevivir mejor. Entonces yo invito a todas las personas que tienen o que conocen o que están vinculadas con estos micronegocios a que dejemos de pensar de manera aislada en mi negocio y cómo yo sobrevivo y más bien empecemos a pensar cómo me integro de una manera más colaborativa en ecosistemas donde yo veo por ti, tú ves por mí y encontramos sinergias, encontramos economías de escala para poder no solamente sobrevivir, pero para poder construir redes de micronegocios que puedan enfrentar mucho mejor las tormentas. Es momento no de ir solitos en nuestro barquito, sino de amarrar los barquitos, de tomarnos de la mano para que el viento no se lleve a una persona, para que todos agarrados y en red podamos sobrevivir mucho mejor a este vendaval. Alejandro, muchísimas gracias. Enrique, adelante, por favor. Bueno, yo para cerrar mi participación en este panel, también me quiero dirigir sobre todo a estas micro, pequeñas, medianas empresas, porque las grandes saben cómo navegar en aguas turbulentas y las que no, pues desaparecen y surgen otras, ¿no? Pero aquí en México son centenarias las empresas, las grandes. Y esas cambian poco. Me quiero dirigir sobre todo a las micros y pymes y a los jóvenes, que son los que tienen la mayor facilidad, la mayor característica, las mejores características para adaptarse al cambio. En ese sentido, pienso que la educación, los usos del Internet, ¿para qué? Para aprender experiencias en otros países, casos de países más desarrollados o de menos desarrollados, de ver tendencias, de ver modas, de ver costumbres, de ver recetas, de ver, pues se vuelven hasta youtubers, etcétera. O sea, les surgen una cantidad de ideas completamente inimaginables para los que ya estamos en otra generación, y eso es muy bonito. O sea, cuando luego los etiquetamos que no se pueden estar quietos en un solo lugar o en una oficina, o que cambian de trabajo constantemente, pero eso, la verdad es que eso me fascina, eso me encanta, eso es una característica sumamente positiva, porque finalmente lo único que no cambian son los valores. Entonces quiero hacer énfasis en esos valores, en esa visión de un mundo mejor, en el tema de la educación, que lean, que se instruyan, que se eduquen, que se preparen lo más posible y bueno, si hay alguien emprendedor,
son los micros y pequeños empresarios y los jóvenes. Entonces, en ese sentido estoy como que muy tranquilo porque de alguna forma ellos van a lograr lo que quizá nos estamos quedando cortos. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos tocó todo un cambio generacional impactante, pero ahora los cambios son más acelerados y son los que más se adaptan al cambio. Entonces, los exhorto a eso, a que se sigan preparando. Y muchísimas gracias a los panelistas, don Álvaro, que lo respeto muchísimo y lo estimo, Alejandro, Edmundo, ustedes saben que es un gusto para mí estar con ustedes, y con toda la audiencia, esperemos que no se hayan aburrido. Enrique, muchas gracias. Y Miguel, antes de pasarte la palabra para cerrar esto, yo obviamente quisiera agradecerles a los tres panelistas, Enrique, Álvaro, Alejandro, un privilegio escucharlos, un privilegio aprender de ustedes. Y habiendo dicho esto, muchas gracias a los participantes y Miguel, te paso la palabra para cerrar este evento. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo ahorita que estaba estaban cerrando sus participaciones, me imaginé, porque me gusta mucho el mango, que me estaba comiendo un mango de esos que son tremendamente sabrosos y que se me estaba acabando y no quería que se acabara, ¿no? Pues cómo poder prolongar esto, pero de veras fue un panel muy, muy enriquecedor. Nos aventaron, no tienen ni idea, cualquier cantidad de bombas que ahora hay que ir desactivando de manera muy inteligente. Y sobre todo a nivel de las sugerencias que nos hicieron desde el manejo de los negocios y desde los conceptos educativos. Yo me quedo con un temor muy grande, y es que la sociedad aspire a volver a pensar a que las cosas sean como eran antes, porque ya vimos un modelo que ha costado mucho esfuerzo, mucho dolor, y querer regresar a lo mismo sería muy, muy doloroso, ¿no? Yo espero que todos los que estamos participando en esto tengamos una aspiración de un mundo mejor y diferente, y no aspirar a que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Y el otro punto, porque esto podría alargarse muchísimo tiempo, es nada más decirles que para mí el principal privilegio que tenemos los seres humanos es la capacidad de aprender. Y si no aprovechamos esta capacidad de aprender en estas circunstancias, pues ya no aprendimos nunca, ¿no? No ser como los perros, ¿no? Como dicen que la primera vez que el ladrón le dieron con la cubeta. Así fueron las crisis anteriores, eran de golpe y porrazo. Y esta crisis que nos tomó en muy mala posición como país, pues de modo, nos está haciendo reaccionar aprendiendo a nadar desde cero, ¿no? Y ni modo, tenemos que afrontarla, tenemos que asumir el papel que nos corresponde y sobre todo ser muy positivos, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo, seguiremos en contacto, estamos teniendo una audiencia muy interesante, muy participativa, que me da mucho gusto. Y nada más, voy a aprovechar el comercial para dejarles un pequeño spot de la maestría en Dirección Integral de Negocios que estamos ofreciendo, y que, como nos dijo Edmundo y Alejandro, nos tendremos que poner a pensarla nuevamente. Pues muchas gracias a todos y muy buenos días.